Amados hermanos, que el Señor les esté bendiciendo rica y grandemente. En estos tiempos de reflexión, estos tiempos de Semana Santa, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos acerca del libro de Isaías, capítulo número 53, donde el versículo número 1 hasta el 5 dicen de esta manera: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, Señor, y que tu voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, Dios. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes pensamientos acerca de este momento especial de la vida de Jesús. Y es que Jesús derramó su sangre básicamente en tres lugares. Número uno, el primer lugar tiene que ver con el huerto de Getsemaní. Allí Jesús pues sudó gotas de sangre. Y pues tiene que ver con el esfuerzo también por hacer la voluntad de Dios, que pues en el caso de Jesús y en el caso de cada uno de nosotros no es nada fácil, pero Jesús conquistó para nosotros esa libertad de poder hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Segundo lugar, tiene que ver con el poste de la flagelación, allí donde Jesús fue azotado. También su sangre fue derramada allí. Y número tres, obviamente, el lugar es la cruz, allí en el monte del Calvario, donde Jesús fue, pues, ejecutado. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en el poste de la flagelación, porque, pues, dentro del juicio injusto que se le hizo a Jesús, allí en Mateo capítulo 27, versículo número 26, dice la escritura: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cuando alguien recibía una condena para ser azotado, recibía 40 azotes, porque la misma escritura, desde el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, pues permitía hasta 40 azotes, porque más de eso, pues realmente era muy posible que el condenado pues falleciera. Así que Jesús fue condenado a esos 40 azotes. Ahora, no sé si hemos pensado en eso, ¿no? Pero cuando hablamos de los azotes, pues también tenemos que pensar en el instrumento con que los romanos azotaban a las personas. Y entonces tenemos que pensar en ese instrumento terrible que era una vara que terminaba en 7 cuerdas de cuero. Y esos cueros, esas 7 cuerdas de cuero, terminaban en una esfera de plomo que tenía incrustaciones de hueso y pedazos de metal, de tal manera que cuando el condenado recibía sobre su espalda el azote, al ser retirado ese azote, pues rasgaba la piel, arrancaba los trozos de piel, los trozos de músculo, al punto que pues era, pues por eso el máximo número de azotes tenía que ser 40, que realmente lo más reconocido era hasta 39, que la persona que recibía ese tipo de castigo pues quedaba hecha una llaga, y es el caso de Jesús. Por eso la escritura dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Porque no es que Jesús haya tenido 39 llagas o 39 por 7 llagas, pero lo que sí está diciendo la escritura es que por su llaga, porque todo su cuerpo fue hecho una llaga. Y esos azotes que recibió Jesús, ese derramar de su sangre allí en el poste de la flagelación, pues tiene que ver con su deseo también de vernos sanos, sanos de toda enfermedad. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Cuando Jesús recibía cada uno de esos azotes, créeme, estaba pensando en cada una de nuestras aflicciones, de nuestros dolores, de nuestros
padecimientos, sean físicos o sean emocionales, porque hay sanidad integral en Jesús. Y eso es lo que él está alcanzando allí con estos azotes, con ser hecho completamente una llaga. Así que, si hermano, en este día necesitas sanidad, pues tienes enfrente al sanador. Jesús tenía que cargar además su cruz para ser crucificado. Nosotros sabemos que Jesús tenía que llegar hasta la cruz, porque con su vida Él compraría nuestra vida, porque con su sangre Él pagaría el precio de nuestros pecados. Pero en ese poste de la flagelación, Jesús derramó allí por segunda vez, en segundo lugar, su sangre, y dice Isaías que por su llaga fuimos nosotros sanados. Cada músculo, cada vaso, cada trozo de piel, cada vaso roto en Jesús fue por nuestra sanidad. Fue el precio que tenía que pagar para que nosotros fuéramos sanos. Esa enfermedad que había entrado desde el huerto de Edén ahora tenía que ser satisfecha con la justicia de Dios. Y tú puedes decir, ¿sanados de qué? Bueno, la escritura es clara, de toda dolencia, de toda enfermedad. Toda dolencia, toda enfermedad. Jesús ya pagó el precio. Dice allí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Cuya herida, y vuelve a hablar en singular, realmente fue el cuerpo de Jesús convertido en una sola herida. Ahora, aquí quiero que pensemos un momentico en el libro de los Hebreos, porque capítulo 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué sufrió Jesús? Bueno, porque ese es el pacto en la sangre de Jesús. Esa sangre derramada, ese cuerpo triturado para que nosotros recibiéramos una sanidad completa. Y mucha gente cree que ya en este tiempo la ciencia está tan avanzada que ya no se necesitan milagros, que ya no hay necesidad porque la ciencia ha sido de tal manera desarrollada que pues ya no hay necesidad de milagros. Pero la palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. O sea, si Jesús pudo sanar hace 2000 años, Jesús sana completamente en este día. Muchos dicen también que Jesús, pues sí puede sanar, pero que quizás el problema es que no quiera sanarnos. Después de todo lo que sufrió por nosotros, ¿creen ustedes que no quiere sanarnos? Eh, es muy difícil pensar que no haya ese deseo de Jesús de sanarnos con semejante precio que Él está pasando, que Él está pagando. Hay un pasaje en el libro de Marcos, en Marcos capítulo número 1, donde se expresa este pensamiento. Dice Marcos 1, versículo 40, dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. A pesar de que estamos hablando de la lepra, que era una enfermedad quizás de las más temidas y las más fuertes en los tiempos bíblicos, pero el deseo de Dios, la voluntad de Dios, es que Él sí quiere vernos sanos, Él desea vernos completamente sanos. Por allí en tercera de Juan, ¿cierto? Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y es que la prosperidad también tiene que ver con el disfrute de la vida, el disfrute de la calidad de vida. Dice que tenga salud, no solamente sanidad.
Una persona saludable es la persona que no se enferma. Es la persona que tiene unas buenas defensas, que realmente pues disfruta de buen tiempo de salud. La salud divina es estar sano. Tienes el valor, mi amado, de declarar en fe que estás completamente sano porque Jesús pagó el precio de tu enfermedad. La voluntad de Dios es que estemos completamente sanos. Y cuando miramos el ministerio de Jesús, todo lo que había hecho él, pues la mayoría de los milagros tienen que ver con sanidades. Jesús sanó a todos los que vinieron delante de él, a todos los que se le acercaron buscando esa sanidad, fueron sanados por Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanaba toda dolencia, Jesús sanaba toda enfermedad. No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. Y pues, aunque sean enfermedades que aparecen nuevas, como tanto ocurre, o enfermedades que llaman huérfanas, enfermedades tan complicadas y difíciles, todas encuentran solución en la sanidad en Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aquí, mis amados, aquí está como la clave de lo que quiero hablar con ustedes hoy, el enfoque hoy. ¿Qué es lo que necesitamos realmente hacer para recibir esa sanidad de Jesús? Pues básicamente es creer. Esa es nuestra tarea, creer. Jesús quiere que creamos como un niño, con la fe sencilla de un niño, como ese niño que sabe que su Padre lo sostiene. Así es nuestro Padre Celestial. Creerle al Señor con todo nuestro corazón, que Él tiene el deseo, pero también el poder para sanarnos de toda enfermedad, porque el precio de esa enfermedad ya fue pagado por Jesús en la cruz hace más de 2000 años. Y quiero referirme a dos sanidades bastante interesantes. Número uno, Lucas, capítulo número 13, versículo 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba a Dios, perdón. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Me interesa este caso, ¿por qué? Porque la enfermedad que tenía esta mujer, pues la mantenía encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, en ninguna manera podía mirar hacia Dios. Cuando habla de ligaduras, ligadura que debía ser desatada de las ligaduras en el día de reposo, pues muchas veces pensamos en ligaduras de las manos, pero yo creo que aquí tiene que ver con ligaduras de los pies atados. La inmovilidad. Y es que la enfermedad, como dice aquí, pues realmente es una opresión satánica. ¿Cuántos pueden cantar? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden saltar de gozo cuando están sus pies atados, cuando están enfermos? Casi ninguno, porque cuando estamos enfermos nos sentimos atados, ligados, oprimidos por la enfermedad, y esa no viene de Dios. Dice la Biblia que la enfermedad viene del enemigo, y por eso
podemos levantarnos y decir que tenemos autoridad sobre la enfermedad. Y no quiere esto decir que es que todos los enfermos estén endemoniados. No, por favor, no me vaya a comprender mal, a entender mal. Lo que quiero que entendamos es que tenemos autoridad sobre esa enfermedad y podemos recibir la plenitud de un milagro del Señor solamente si nosotros creemos. Y pues necesitamos recibir de esa libertad que solamente el Señor nos puede dar para poderlo alabar, para poder bendecir su nombre, para poder gozarnos en esta vida y recibir esa plenitud que Él desea para nosotros. Podemos creerlo y confesarlo hasta que tengamos la plenitud del milagro en nuestras vidas. Ahora, frente a la enfermedad tenemos dos opciones y frente a este milagro en particular siempre vamos a tener dos opciones. Podemos racionalizarlo o podemos creerlo. Dios quiere que creas como un niño, de una fe sencilla. Podemos llenarnos de argumentos, pero esos argumentos solo van a matar nuestra fe. Así que hoy te recomiendo que creas a Dios, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y me preguntaba por qué en las explosiones de sanidades que a veces hacemos en la iglesia se reciben tantos milagros. Bueno, yo pienso que la gente viene con una expectativa de recibir algo de Dios. Y esa expectativa es lo que mueve la fe de las personas. Así que es tiempo de nosotros creer con esa fe sencilla. Se ha dicho como verdad que la enfermedad es para pues permitir la expresión de la gloria de Dios. No podemos pensar en la enfermedad como algo que nos santifica o algo que pues trae gloria a Dios o que nos sintamos más santos porque estamos enfermos. La enfermedad no glorificará el nombre de Dios a menos que sea una sanidad, que permitamos la sanidad en el nombre de Jesús. Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Así que si estás enfermo, te cuento, Satanás está tocando propiedad privada porque fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Así que echa fuera esa enfermedad en Cristo Jesús. Mira, mis hermanos míos, quiero compartir el segundo pasaje de sanidad que tiene que ver con Marcos capítulo número 5. Este es tal vez de los más conocidos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Usted conoce el pasaje, ella fue libre de su azote porque recuerda quién fue el que fue azotado por nosotros, para que nosotros fuéramos libres. Esa mujer fue libre de su azote porque Jesús ya había recibido los 40 azotes. Eso nos hace libres. Fue Jesús quien recibió los azotes. Marcos 5:33, un poquito más adelante, dice entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Amado, ¿le vas a creer al enemigo o le vas a creer a Jesús? Jesús fue allí en el poste de la flagelación azotado porque en cada azote nos estaba entregando sanidad, pero también nos estaba dando autoridad sobre la enfermedad. Su pacto sigue vigente hoy. Y por eso yo te pregunto, ¿cómo te declaras? ¿Sano o enfermo? Te recuerdo, Jesús sana todas nuestras dolencias, porque Él pagó cada uno de los azotes. Si el enemigo te ha tenido azotado y estás ya como esa mujer encorvada y oprimido, entonces levántate en el nombre de Jesús. Te recuerdo que Él te dio autoridad sobre la enfermedad. Mateo capítulo número 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que, mi amado, tienes autoridad sobre la enfermedad. Ahora tú me puedes decir, no, eso es tiempo de los discípulos.
Te leo Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda carne, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La voluntad de Dios, mi amado, no es que estemos enfermos. No te santificas más si estás enfermo. Lo único que limpia nuestra vida es la sangre de Jesús. El Señor te dio autoridad sobre la enfermedad. Hoy es día de que pongas en obediencia tus manos sobre los enfermos, ores y ordenes en el nombre de Jesús sanidad. Pero también, mi amado, si eres tú el que estás enfermo, ¿por qué no pones tu mano sobre ti mismo y ora por ti, ordenando sanidad en tu vida? Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, y en este día los declaro completamente sanos, Señor. Padre, fortalece su fe, Señor, y permítele, Señor, disfrutar de esa sanidad que tú has conquistado para cada uno de nosotros, Señor. Padre mío, que la enfermedad desaparezca en el nombre de Jesús. Todo cáncer sea consumido por el poder de tu sangre, Señor. Padre mío, que toda enfermedad, Señor, conocida o desconocida, Dios, sea sanada en el nombre de Jesús. Trae gloria a tu nombre, Señor, con la sanidad de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la invitación es a que oremos por los enfermos, oremos por sanidad. Y si eres tú el que estás enfermo, ora por ti. El Señor te sana. Bendiciones.